porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. La traducción al lenguaje actual rinde el texto de esta forma: estos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. Esto significa que jamás Dios te pedirá algo superior a tus fuerzas o que esté fuera de tu alcance. Me imagino al diablo susurrando al oído de muchos cristianos diciéndole: lo que pasa que es lo que Dios te pide es muy difícil de realizarlo. Bueno, el diablo está para eso, él cumple con su misión, ¿no? Y con un simple susurro deja a muchos fuera de combate y sin aire, como quien por un descuido recibe un gancho en la zona hepática y queda ahí sin poder levantarse. Por otro lado, muchos llegamos al camino del Señor sometidos al pecado y sus consecuencias nefastas en nuestra voluntad, acarreando un sinnúmero de complejos y conflictos emocionales y con dificultades en nuestra forma de pensar, que hasta el sentido común no funciona como corresponde, al punto que entendemos perfectamente lo que Dios nos pide, porque es muy sencillo de entenderlo, pero cedemos a la incoherencia de que es muy difícil realizarlo, que no podremos cumplir, porque es muy complicado poner en práctica la palabra del Señor. Fíjese qué incoherencia, ¿no? Pero rápidamente muchos se dan por vencidos y desisten del proyecto divino de Dios para sus vidas, sin dar lugar siquiera al Espíritu Santo de Dios, que fue enviado para ayudarnos, prometido por Jesús en Juan 14:16, que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa palabra consolador significa un ayudador, alguien que está al lado nuestro para ayudarnos a hacer la obra que Él nos encomendó. Por eso, todo cristiano debería armarse del pensamiento correcto, por las siguientes razones. Número 1, porque nos ayuda a relacionarnos mejor con nuestro Dios. Note cómo Dios tuvo con Israel cierta contemplación cuando salió de Egipto. Leemos en Éxodo capítulo 13, versículo 17 lo siguiente. Éxodo capítulo 13, verso 17. Cuando el faraón dejó partir al pueblo, Dios no lo llevó por la ruta que atraviesa el país de los filisteos, aunque es la más ligera, porque pensó: es posible que al verse atascados se arrepientan y regresen a Egipto. Hay veces que Dios nos conduce por el camino más fácil porque sabe acerca de nuestra inmadurez, en este caso espiritual, la nuestra, que atravesamos en algún momento cuando recién nos convertimos a Cristo por nuestra infancia espiritual y que todavía no estamos preparados para lidiar con ciertas batallas. Eso lo hace Dios teniendo cierta contemplación. Pero usted sabe que un niño no queda toda la vida niño, sino que tenemos que ir creciendo. Dios es capaz de guardarnos y no permite que venga algo sobre nosotros que no podamos soportar, como leemos en 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 13, que dice lo siguiente. 1 Corintios 10, 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios desea que poco a poco nosotros aprendamos a apoyarnos en Él y en el poder de sus fuerzas. Dios no nos deja solo. Claro que hay tentaciones, claro que hay momentos difíciles, pero también la otra verdad es que Dios no nos deja solo, que siempre Dios nos da una salida, que Dios nos da todo su apoyo y todo su poder para que nosotros podamos vivir una vida de victoria. Dios no anhela nuestra derrota, pero si nosotros no nos apoyamos en Él, seguramente vamos a flaquear y vamos a caer. Él puede darnos la fuerza que nosotros necesitamos a diario para soportar las luchas.
El plan de Dios con su pueblo era meterlo en la tierra prometida. La mayoría de las personas piensan, cuando hablan de tierra prometida, solamente en paz y bonanza. Pero también significa batallas. Las tierras de las cuales debían tomar posesión se debían ganar a través de batallas, una tras otra, batallas libradas. Pero claro, estaban bajo la guía y la dirección de Dios y tenían la fuerza del Señor, el poderío del Señor, que espantaba a sus adversarios. El terror de Dios caía sobre otras naciones y cuando Israel iba a batallar, ya tenía la batalla ganada antes de tiempo. Pero ya para ese tiempo, cuando Israel cruzó el Jordán y comenzó a conquistar la tierra prometida, ya el pueblo había crecido. Dios forjó a su pueblo con una mente conquistadora. Por eso guiarlos por el camino más largo y más difícil fue para enseñarles quién era Él, para que ellos pudieran conocer su poderío y meterles en la cabeza que ellos no podían depender de sí mismos. Entonces, la primera razón por la cual los cristianos deberían armarse del pensamiento correcto es porque nos ayuda a relacionarnos mejor con nuestro Dios. La segunda razón es porque nos habilita para hablar como corresponde de nuestro Dios. Cuando atravesamos momentos de dificultades, nuestra mente quiere darse por vencida. Si Satanás logra vencernos en la mente, podrá fácilmente derrotarnos en lo que hacemos y pronto desistiremos. Por eso leemos en Gálatas capítulo 6, verso 9, un consejo que da el apóstol Pablo, que dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Note esa palabra, por favor. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto no tiene que ver con la parte física. Desalentarse y desmayar se refiere a darse por vencido en la mente. El Espíritu Santo puede ayudarnos a no rendirnos, sino aferrarnos a lo encomendado por Dios, a su proyecto, para cosechar finalmente los resultados deseados. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Inmediatamente después que Él fue bautizado y conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, para ser probado, Él no se desalentó, ni se deprimió. 40 días estuvo ayunando, orando en ese desierto, solo, pero en ese pasaje que habla Mateo y Lucas, nunca lo encontramos al Señor desalentado ni deprimido. No pensó mal ni habló negativamente. No se quejó el Señor ni dijo: ¿por qué a mí me tiene que estar pasando esto? Yo que soy el Hijo de Dios, yo que me bauticé en las aguas y escuché la voz del Padre que me dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué a mí me toca pasar esta terrible prueba, esta adversidad? Nunca vemos eso reflejado en los pasajes. Él pasó la prueba con éxito. Venció en el poder del Espíritu Santo. Lo venció al diablo, lo derrotó. Pero después, cuando Él comienza a hacer la obra, nunca lo escuchamos hablar de lo difícil que fue pasar por ese trámite. Nunca lo escuchamos al Señor quejarse ni hablar de una forma despectiva de ese momento que pasó. Lo que pasó lo tuvo que pasar y el trámite lo hizo con éxito y luego comenzó a hacer la obra. Por eso aprendemos lo siguiente: debemos tener mucho cuidado cómo transmitimos las cosas, porque nuestro comentario puede alentar o desalentar a nuestros oyentes. Inclusive lo que es más importante cuando uno hace un comentario, esto puede hacer quedar bien o puede hacer quedar mal a nuestro Señor. No sé si alguna vez se detuvo a leer el capítulo 13 de Números y el capítulo 14. Cuando
Moisés envió a 12 espías, príncipes, de uno representando a cada tribu. Y cómo anduvieron por todo el país nuevo que ellos iban a conquistar recogiendo frutos y tenían que dar un reporte. El tema fue cuando muchos de ellos vieron a los gigantes, quedaron impresionados por el tamaño de esas personas. Imagínense personas de 2 metros para arriba, algunos habrán tenido como 3 metros como Goliat, y inclusive ellos dicen que pensaron cuando dieron el reporte que según ellos, no sé cómo hicieron para entrar en la mente de los gigantes, pero ellos decían lo que pensaron los gigantes, nos veían a nosotros como langostas. Y transmitieron, claro, mostraron el fruto, y todo el fruto daba por hecho de que lo que Dios había prometido era verdad, pero lo que dijeron, la forma en que comunicaron la verdad que habían experimentado, hicieron quedar mal al Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Me hicieron quedar mal a mí. ¿Se imagina un príncipe hablando con otro? Fíjate el tamaño de ese gigante. Nos ven como langosta, como si fuéramos un insecto. Y no sé si puedo escuchar a Caleb o a Josué diciendo, sí, son grandotes, el tamaño es impresionante, pero cuanto más alto, más ruido hacen cuando caen. El amparo se ha apartado de ellos. Con nosotros está Jehová, Dios de los ejércitos. Subamos y peleemos contra ellos porque nosotros podremos más que ellos, porque nosotros tenemos mayoría, está Dios con nosotros. Claro, pero eran 10 contra 2. Pero Dios hizo aniquilar a estos 10 mal comunicadores que desanimaron a toda la congregación, que tuvo que dar marcha para atrás, porque empezaron a hablar mal del líder, mal de Dios, mal de la tierra, y querían apedrearlo en ese momento, pero apareció la presencia de Dios para protegerlos. Pero me llama la atención lo que dice Dios. Me hicieron quedar mal, comunicaron mal las cosas. Ese fue el reproche de Dios para con los 10 espías, y que realmente lo eliminó, porque no servían ni para espías. En ocasiones a veces pienso con relación a nuestra obra en particular, ¿por qué no hay tantos obreros hoy que salgan al campo, a la obra? ¿No será que muchos habrán comunicado mal acerca de lo que es servir al Señor? Claro que se pasa momentos difíciles de adversidad, pero también hay luchas, hay victoria, y si no hay prueba no hay victoria, si no hay batalla no hay éxito. ¿Cómo comunicamos las cosas? Después trae serias y terribles consecuencias. Por mi parte, muchas veces me han escuchado decir, y lo vuelvo a repetir, hace más de 30 años que yo estoy sirviendo al Señor, y mucho de este tiempo lo he hecho tiempo completo para el Señor, pero Dios jamás me ha hecho pasar un solo día con hambre. Nunca. Es más, mi cuerpo puede dar testimonio de cómo Dios me ha bendecido, pero nunca he experimentado ni he padecido lo que muchas veces otros comunicaron, porque sé que cuando Dios te llama, Dios te respalda, pero tienes que asegurarte bien que sea Dios el que te llama, porque cuando Dios te llama, se encarga de ti. Entonces, armarnos del pensamiento correcto nos ayuda a relacionarnos mejor con nuestro Dios y nos habilita a hablar como corresponde de nuestro Dios. Y la tercera y última razón que quiero compartir hoy es porque nos capacita para pensar lógicamente de nuestro Dios. Leemos en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1 y 2. 1 de Pedro capítulo 4, verso 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Note que la mente de Cristo no piensa en complacerse a sí misma. Cuando uno tiene la mente de Cristo, no piensa solamente en dar complacencia a sí mismo, haciendo solo lo que es fácil o huyendo de todo lo difícil, sino vive creyendo que será capaz
de vivir para lo que Dios quiere, es decir, haciendo la voluntad de Dios, y no para sus sentimientos o sus pensamientos carnales. Armarse del pensamiento apropiado nos capacita para librar las batallas de cada día. Si Cristo sufrió, armarse del pensamiento correcto significa esto, pensar esto. Si Cristo sufrió, ¿quién soy yo para no sufrir? Ahora también, si Cristo venció, con Cristo soy más que vencedor. Eso es armarse del pensamiento correcto. Tal vez tienes que convivir a diario con alguien que te resulta muy difícil soportar, por algo que te hizo, por algo que dijo, porque te difamó o porque te ultrajó. Te es difícil soportar ese tipo de persona, esa clase de persona. Pero el Señor puede ayudarte. El Señor no te deja solo. Porque también a Cristo le pasó eso. Él tuvo que convivir a diario. Cada vez que predicaba había gente que no lo quería y que deseaba su muerte. ¿Estás preparado para atravesar cualquier circunstancia en tu servicio ministerial? ¿Te armaste del pensamiento correcto? Porque indudablemente todos vamos a pasar momentos difíciles. Cuando el Señor nos llamó a hacer la obra, nunca dijo que iba a ser fácil o que no íbamos a tener momentos difíciles o de dificultad. Pablo se armó del pensamiento correcto, él tenía la mente de Cristo y esto le ayudó a no desmayar para poder cumplir la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 13 dice lo siguiente, él dijo así, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y para todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Él dice en simples palabras, sé cómo vivir en escasez y en abundancia. He aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia, con el estómago lleno o con el estómago vacío, en abundancia o en necesidad. Y con la ayuda de Cristo, que me da fortaleza y poder, puedo realizar cualquier cosa que Dios me pida realizar. Gloria a Dios. Eso es tener el pensamiento armado, listo para enfrentar cualquier tipo de circunstancia. Pensar correctamente nos arma. Esa palabra arma significa nos prepara o nos equipa para enfrentar los conflictos diarios. Entrar a la batalla pensando equivocadamente, es decir, no armarse del pensamiento correcto. Por eso es que muchos han desistido. Por eso muchos aflojan, ni bien se entregan a Cristo, desisten porque no se armaron del pensamiento correcto. Cuando uno no está armado con el pensamiento correcto, es como ir a la línea de batalla, al frente de batalla sin arma. Si eso hacemos, no vamos a durar mucho. Como por ejemplo los israelitas, que eran pusilánimes, eran llorones, quejumbrosos. Salieron de Egipto, estuvieron 400 años en Egipto como esclavos, Dios los sacó a la libertad, vieron el despliegue magnífico del poder de Dios, el mar rojo se abrió, comenzaron a caminar hacia la tierra prometida y Dios comenzó a tratar con ellos porque Dios dijo en un momento, si permito que así entren a la tierra prometida, me van a contaminar toda la tierra que yo les prometí. Llorones, quejándose, hablando mal de Dios, de sus siervos. Note que hacer un viaje de 11 días le costó 40 años. Su mentalidad era, haz todo fácil, Señor, porque no me gustan las cosas difíciles. Esto no lo podré hacer jamás. Esto no lo podré hacer seguramente y voy a desistir. Por favor, Señor, no me metas en estos aprietos.
Y así hay muchos cristianos también que están en lo mismo. No quieren pasar momentos difíciles o de dificultad. Enseguida desisten. ¿Cuántos nos parecemos nosotros a los israelitas? Un fin de semana como hoy, con sábado y domingo incluido en nuestras reuniones, experimentamos la gloria de Dios. Juntos con nuestros amigos, nuestros hermanos, tratamos quizás de impresionar a alguno con la manifestación del poder de Dios, levantamos la mano, lloramos, nos quebrantamos, desbordamos de unción por todos lados. El lunes, más tarde el martes, ya estamos derrotados con la prueba quizás más leve. Antes de poner en práctica la palabra de Dios que escuchamos el día antes, creemos que es muy difícil, creemos que vamos a desmayar, que es muy difícil lo que Dios nos pide, y estamos quejándonos y desistiendo y cayendo. Antes de seguir quejándonos, debemos cambiar de modo de pensar, armarnos del pensamiento correcto. Escuche las palabras que Pablo le dijo a la iglesia de Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el pensamiento que debemos armarnos? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Teniendo el Dios que tienes, es lógico que pienses así: Cristo puede darme fuerzas para enfrentar toda clase de situaciones y salir victorioso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, debería armarte del pensamiento correcto por 3 razones. Número 1, porque te ayuda a relacionarte mejor con Dios. Número 2, porque te habilita para hablar como corresponde de Dios. Y número 3, porque te capacita para pensar lógicamente de Dios.